A ver, aquí tenemos un comentario que nos dice Twin Heads Official. DJs aficionados, yo no uso esa cosa. Y muchos DJs tops, tampoco lo usan. Usen su oído y ya. Estamos aquí en la página oficial de Mixed in Key. Estamos checando los testimonios de los artistas. Dice, comenzamos Mixed in Key en el 2006 y obtuvimos críticas increíbles a lo largo de los años. Nunca hemos pagado por respaldo o patrocinio. Tómala. Nos sentimos honrados y honrados por sus palabras. David Guerra dice, he estado usando Mixed in Key durante muchos años, pero tenía que encontrar las tonalidades en el teclado. Dice, Mixed in Key es igual de bueno en menos tiempo. Magic, dice Hardwell. Mixed in Key me ayuda a encontrar tracks y acapelas en el mismo tono. Exacto. Cascade dice, Mixed in Key es un gran ahorro de tiempo. Lo uso para todas mis mezclas de DJ hoy en día. Tómala. Diplo dice, ¿qué es lo que más te gusta de Mixed in Key? Y dice Diplo, todo. Tómala. Steve Aoki dice, muy eficiente y fácil de trabajar, lo uso cada vez que hago una mezcla y mantienen todos los registros organizados. Aquí tenemos a Seth, dice, me encanta Mixed in Key por su simplicidad y funcionalidad. A ver, Armin Mavior, ¿qué dice? Soy un gran admirador de Mixed in Key, sean con un buen trabajo. Armin explica cómo usa Mixed in Key en su masterclass oficial. ¿Quién más? Pete Tong dice, Mixed in Key ha demostrado ser una herramienta valiosa y creativa tanto para la programación de radio como para los clubes. Estoy enganchado. Fede Legrand dice, Mixed in Key es una herramienta esencial no solo para pinchar sino también en el estudio. Hacer el proceso de selección de pistas, especialmente cuando se mezcla en un ritmo rápido. Es importante ver la clave de la pista al instante. Crear mashups en el estudio y sobre la marcha ha sido más fácil con Mixed in Key. Es inteligente, intuitivo y fácil de usar. Sebastián Ingrosso dice, no interfieren con el proceso creativo y ahorra mucho tiempo. Los 10 profesionales usan Mixed in Key. Tómala. A ver, Sophie Tucker dice, Mixed in Key es una parte esencial de todo lo que hacemos. Entra en juego con el DJ y con la producción. Es una gran herramienta y nos ayuda mucho tiempo. Galantes también lo recomienda. Nicky Romero dice, también es bueno para los productores de música. Pueden analizar todas sus bibliotecas de muestras y encontrar bucles de la misma clave. Exacto. Paul Oakenfold dice, Mixed in Key es una herramienta de DJ única que facilita la mezcla armónica. Es perfecta para los DJs profesionales. Dubfire dice, he estado buscando desde que empezamos a mezclar la primera compilación de Deep Dish en 1995 una manera fácil de mezclar mi música con Mixed in Key. Finalmente encontré una manera fácil de hacerlo y ahora estoy enganchado. A-Track dice, utilizo Mixed in Key para algo más que pistas. Puedes scratchar samplers, loops y voces, todo en clave. Ahora es mucho más fácil organizarse. Tómala, papito. Sasha dice, utilizo Mixed in Key para mi producción musical y remezclas. Escaneo mis muestras para ver que encajen perfectamente con mis pistas. Es genial para todos los músicos. Y así podemos seguir. Aquí tenemos a Nick Warren, Hernán Cattaneo. No porque tú no lo uses no significa que no sea bueno. No porque tú no conozcas la rueda de Camelot o esta técnica de mezcla armónica no significa que los DJs profesionales tampoco la conozcan. Al contrario,